Buenos días, que el Señor los bendiga, que el Señor los guarde. En esta mañana vamos a estar meditando en la palabra de Dios en el Evangelio de San Mateo, capítulo 6, versículo 25 al 34. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mira las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en granero, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanéis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana es echada en el horno, Dios las viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. El Señor añada bendición a su palabra. El mensaje lleva por título una pregunta. ¿Por qué estás preocupado? Nos preguntamos por qué ocurren las preocupaciones y la ansiedad en los seres humanos. La respuesta podría ser que a veces por un problema no resuelto, por algo que ocurre en nuestra vida que no somos capaces de resolver, nos preocupamos. O un evento que nos atemoriza, que nos aterroriza, como lo que está sucediendo en el mundo entero hoy, ¿verdad? Que es el coronavirus. O una necesidad que tenemos y no sabemos cómo suplirla. Más de una vez me he dado cuenta que la ansiedad, que las preocupaciones, cuando llegan a nuestras vidas, no son más que un reflejo de la falta de confianza en Dios, en que Él nos ama y que Él tiene cuidado de nosotros. Cuando nosotros tratamos de hacer las cosas a nuestra manera y en nuestros tiempos. Las preocupaciones es como sentarnos o montarnos en una bicicleta estática. Nos cansamos, pero no nos lleva a ninguna parte. Las preocupaciones son así. Nos agotamos, nos cansamos, pero no nos llevan a ningún lado. La preocupación viene del verbo preocupar, que es generar zozobra, generar nerviosismo, ocuparse con anterioridad de algo que no ha ocurrido. Por eso siempre tratamos de controlar lo incontrolable. No podemos controlar nuestra economía, pero nos gusta preocuparnos por ella. No podemos controlar a nuestros hijos, pero nos preocupamos por ellos. No podemos controlar el futuro, pero nos preocupamos por él. Preocuparnos nunca soluciona nada, nunca cambia nada. El Señor, conociendo nuestros corazones, nos dejó unas razones por las cuales usted y yo no debemos preocuparnos. Y una de ellas es que preocuparse no es razonable. Leamos el versículo 25, dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Jesús nos está diciendo
Si algo no va a durar, ¿para qué nos vamos a preocupar? Por las cosas que no son duraderas yo no me debo preocupar. O por aquellas cosas que yo no puedo cambiar. Yo no me debo preocupar porque no es razonable. Jesús, conociendo nuestro corazón, que las personas viviríamos intranquilas por preocuparnos qué vamos a comer, qué nos vamos a vestir nosotros y nuestra familia. Él nos dejó esto, que preocuparnos no nos lleva a ningún lado, preocuparnos no es razonable. ¿Qué es aquello que en este momento te está quitando el sueño, te está quitando la tranquilidad, te está quitando la paz interior? ¿Qué es lo que te está ocasionando que estés inquieto, que estés preocupado? El Señor nos dice que para identificar, para saber qué nos preocupa, cómo controlar eso que nos preocupa, primero debemos de conocer cuáles son esas cosas que nos ocasionan tristeza, que nos ocasionan daño, que nos producen ansiedad, malos pensamientos. Porque si usted y yo conocemos qué es eso que me ocasiona a mí esta ansiedad, yo voy a poder enfrentarme a ella y poder darle solución. La palabra de Dios dice en 2 Corintios 2:11 que es necesario conocer las artimañas del diablo para poder hacerle frente. Cuando yo soy capaz de identificar todas aquellas cosas que me ocasionan la ansiedad, la preocupación, yo voy a poder transformar. ¿Y cómo la voy a transformar? Reemplazando esos pensamientos negativos por pensamientos positivos, por pensamientos que sean verdades. En nuestra mente y en nuestro pensamiento es una lucha constante, es una lucha diaria que hay de problemas de bendición, problemas de maldición, pero que todos tenemos que tratar de identificar qué lo está ocasionando para poder enfrentarnos a ellos. Cuando ya yo los identifico, yo me puedo enfrentar con las armas que Dios me ha dejado. En Efesios 6:17 me dice que el Señor me dejó la espada del Espíritu. Y la espada del Espíritu es palabra. Yo puedo enfrentar esos problemas con la palabra de Dios. También me dice que yo debo permitir de que Dios renueve cada día mi mente, que Dios me transforme, que Él es el único que puede transformar mis pensamientos, mi mente. Te pregunto, ¿de qué estás alimentando tus pensamientos? ¿Los estás alimentando con pensamientos de fracaso, pensamientos de tristeza, de dolor, de ansiedad? Para poder identificarlos y poder aplicarle la palabra de Dios y así poder reemplazar esos pensamientos. Identificar los problemas nos ayudan a nosotros a llegar a donde tenemos que llegar, que es a mantener esa fe y esa confianza puesta en nuestro Dios. Jesús nos invita a cambiar nuestro enfoque. Jesús nos dice en su palabra, ¿qué es más importante que comer o que vestirse? ¿No es más importante saber cómo estás viviendo tu vida? Jesús no vino al mundo a preocuparse por nada de estas cosas, a pesar de que fue un hombre como usted y como yo, que tenía necesidad de comer, que tenía necesidad de vestirse. Él no se preocupaba por eso, porque él sabía que Dios cuidaba de él. Él conocía el corazón de Dios, ¿sí? Por eso el Señor te dice, no te preocupes por nada que no vaya a durar o por algo que no puedas cambiar, no te preocupes, porque no es razonable estar preocupado por algo que no vamos a cambiar.
Otra cosa que Dios quiere que reconozca es que Dios cuida de nosotros. Leamos los versículos 26 y 28. Dice, mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en granero, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellos? Y por el vestido, ¿por qué os afanéis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. El mensaje en estos versículos es claro. Si las aves viven confiando en su Creador, de que su Creador las alimenta, que su Creador las guarda, las protege, ¿por qué no podemos confiar nosotros en ese Dios que nos ha dado muestra de que nosotros somos importantes para Él? Al enviar a su Hijo a morir en la cruz por mis pecados, por los pecados de ustedes, por el pecado de toda la humanidad, Él nos demostró que nosotros éramos valiosos e importantes de nosotros y que Él siempre iba a cuidar de cada uno de nosotros. Somos los únicos seres en la creación de Dios que no confiamos en Él. Miremos lo que nos dice Filipenses 4:7. Filipenses 4:7, ¿qué nos dice? Disculpe, 4:6. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracia. Por nada estéis afanosos. Las preocupaciones tenemos que llevarlas ante el trono de Dios, ante los pies de ese Dios maravilloso, en oración, en ruego y acción de gracia, para que Él tome control de ella. Hermano, Dios cuida de nosotros. Dios cuidó del pueblo de Israel durante 40 años. Le proveyó de todo, de comida cuando necesitó, del tiempo los protegió. Cuando necesitaron agua, le dio agua. Dios los guardaba en todo momento, porque Dios cuida de nosotros. Solamente tenemos que llevar nuestras peticiones delante de Él en oración y acción de gracia. Hay un coro que dice en la alabanza a Dios, cambia las cosas. Entonces, pongamos en práctica esto. Otra cosa que nos quiere enseñar el Señor en esta mañana es que una pregunta que te hacen, ¿sirve de algo preocuparte? Leamos qué nos dice el versículo 27. Dice, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? ¿Será que con todas nuestras preocupaciones podemos añadir un solo momento a nuestra vida? ¿O cuando escogemos no tener fe en que el Señor cuida de mí, en que el Señor cuida de mi familia, en que el Señor cuida de mi trabajo, en que el Señor cuida todo lo que está a mi alrededor? Me estoy preocupando, ¿verdad? Estoy poniendo por encima de la confianza que debo tener en Dios, estoy poniendo mis problemas. ¿Me lleva algo eso? ¿Me está añadiendo algún momento a mi vida? ¿Está solucionando algo? Jesús lo dijo muy clarito en esos versículos. Preocuparse te llevará a añadir un momento a tu vida. Preocuparte adelantará el futuro. Podrá cambiar tu pasado. Preocuparte ni dará una solución milagrosa a todas esas preocupaciones que tú tienes. La preocupación no nos sirve de nada, pero todo eso sí puede hacerlo nuestro Dios, sí puede hacerlo ese Dios maravilloso que usted y yo tenemos. Miremos el versículo en Filipenses 4:7, que dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Hermano, Dios puede restaurar nuestro pasado.
Dios cuida de nuestro futuro para darnos paz en el presente y para que disfrutemos de nuestra vida. Hace milagros asombrosos a todo aquello que está fuera de nuestro control, pero que esté dentro de su voluntad. Dios nos va a proveer y nos va a facilitar todo aquello que está dentro de su voluntad. Aquello que está fuera de la voluntad de Dios no nos va a servir para nada. La preocupación aquí es como estar sentado en una mecedora, mucha actividad, mucha energía, mucho movimiento, pero no hay ningún progreso. Así que preocuparnos no sirve de nada. La preocupación no cambia nada. Lo único que puede cambiar es a usted y a mí, haciéndonos desconfiados, amargados, deprimidos, ansiosos, ¿verdad? Vengativos, depresivos. Eso es lo que ocasiona las preocupaciones en nuestra vida. No. El Señor dice, no te preocupes. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Dios nos va a dar paz cuando nosotros depositamos todo en sus manos. Pero usted me dirá, pero hermana, cuando lleguen esas preocupaciones y esas ansiedades a nuestra vida, ¿qué podemos hacer? Ellas van a llegar a todas horas. Preocupaciones, necesidades van a estar siempre acompañándonos. Pero el Señor nos da un consejo en su palabra. Miremos el versículo 33 que nos dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Es decir, que debemos de tener una relación permanente con Dios. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás todo va a ser añadido. La comida, el vestido, el dinero para pagar un servicio, la sanidad de nuestras vidas, todo va a ser añadido, pero cuando nosotros coloquemos toda nuestra ansiedad allí, en las manos de Dios. Mantener una relación permanente con Él en justicia. Darle nuestro voto de confianza de que Él cuida de nosotros y que Él se encargará de toda situación que está fuera de nuestro control. Dios va a cuidar de nosotros. Recordemos Filipenses 4:6 nos decía que por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Hay que depositar todas nuestras peticiones delante de Él y darle gracias por lo recibido, por lo que nos va a mostrar. En Filipenses 4:19 el Señor nos dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Mi Dios suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria. ¿Sí? Recuerdo un testimonio de una señora que fue a una tienda a pedirle al tendero que la ayudara porque su esposo estaba enfermo y no tenía que darle de comer a sus siete hijos. El señor de la tienda le dijo que no podía, que él no la conocía y no le podía dar alimentos. Un vecino le dijo que le diera, que él respondía por eso. El señor de la tienda, todo retrechero, le dice, bueno, trajo una lista, pues sáquela y colóquela en la balanza, que lo que pese la balanza, ahí se lo daré en compra. La señora, muy tranquila, abrió su bolso, sacó una y escribió algo. Y la puso en la balanza. Cuando ella colocó ese papel en la balanza, hermano, se fue hasta el fondo. El tendero quedó sorprendido. Pero comenzó a colocarle mercancía, carne, pollo, de todo en la base. Y esa no bajaba. Ella estaba estática, no se movía. Ella estaba detenida allí. Y él, preocupado, cogió el papel y leyó. Cuando leyó, abría sus ojos y veía que no había ninguna lista, solo había una oración que decía, Señor, tú conoces mis necesidades, yo confío en ti.
¿sí? Eso es lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria y va a utilizar a quien sea para bendecir a sus hijos. En primera de Pedro 5:7 el Señor nos dice: echad toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de nosotros. Él cuida de nosotros en cualquier necesidad cuando nosotros clamamos en oración con acciones de gracia a Él. Todo va a estar bien, solo tenemos que creer en esas promesas que Dios nos ha dado, promesas de bendición a nuestras vidas. Amén. Solo tenemos que creer, hermano. Leamos el versículo número 34, que el Señor nos da como si fuera una conclusión a toda esta carrera de la ansiedad, del afán que nos lleva a nosotros. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Dios nos da su gracia. La gracia de Dios es un don no merecido. La gracia de Dios son sus misericordias que llegan a nosotros. Él nos da gracia para enfrentar las pruebas que llegan a nuestra vida diariamente y nos prepara para enfrentar las que están por venir. Lo único que no nos da gracia Dios es para aquellos problemas que nosotros mismos nos las creamos, nos los imaginamos. ¿En qué va a pasar mañana? Si Dios me está diciendo que no te afanes, que cada día trae su propio afán. Dios quiere que enfoquemos nuestros pensamientos en las cosas verdaderas, en el amor de Dios, en su salvación. En el día de hoy, Dios quiere que te enfoques en los propósitos que tienes para tu vida, que te enfoques en el perdón y en la gracia de Dios. Dios quiere que tú te enfoques en cosas que son reales, no en cosas que no son reales. Amén. Porque hay que buscar primero el reino de Dios y todo lo demás va a llegar por añadidura. Hermano, no permitas que la falta de fe domine tus pensamientos. Enfrenta tus preocupaciones con la decisión de buscar a Dios, con la decisión de buscar y aprender cada día más de su palabra, de su verdad. Llenar nuestra mente con esas cantidades de promesas que nosotros encontramos en la palabra de Dios. El Señor quiere que usted y yo escojamos creer en Dios por encima de toda esa cantidad de preocupaciones que nos trae el diario vivir. Porque sí van a llegar esas preocupaciones a montón a nuestras vidas, a nuestros corazones. Pero es necesario que yo identifique esas preocupaciones para poder enfrentarme a ella con la palabra de verdad y poder llenar mi mente y mi corazón de cosas verdaderas, de cosas no que destruyan mi pensamiento, sino que cada pensamiento que yo tenga sea un pensamiento de bendición y no de maldición para mí, para mi familia y para todos los que están a mi alrededor. Hemos escuchado en estos días, nuestra pastora nos estuvo hablando de la fe. Ojalá que todos nosotros colocamos esas enseñanzas, no solamente seamos oidores olvidadizos, sino que seamos hacedores de esa palabra, ¿verdad? La fe es adelantarnos a la victoria y agradecer a Dios antes de que ocurra. La fe es la paz en el corazón, sabiendo de que Dios nunca nos va a fallar. Recuerde de que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse de cumplir cada una de sus promesas. Dios necesita que usted y yo le demos ese voto de confianza en que Él cuida de nosotros. Si Él cuida de las aves, si Él cuida de las plantas, ¿cuánto no va a cuidar de nosotros? Amén.
Por eso nos dice, por tanto os digo, no afanéis por vuestra vida que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Es mucho más importante estar preocupado, amén, por la forma en que estamos viviendo, a que preocuparnos por cosas que no tienen solución o que podemos solucionarlas luego, ¿sí? Dios nos enseña a nosotros a tener nuestra fe y nuestra confianza puesta en ese Dios maravilloso. Amén. Dios quiere que nosotros permanezcamos siempre en su palabra, meditando, que yo tenga constantemente un plan de meditación diaria de su palabra para de esa manera yo poder nutrir mi mente y mi corazón de cosas positivas, de esas promesas con las cuales yo puedo contrarrestar todos esas preocupaciones que llegan a mi vida, porque sí van a llegar, pero que yo las pueda darle frente con la palabra de verdad. No podemos perder el gozo del Señor, porque es nuestra fortaleza. Ese gozo que encontramos en la lectura de la palabra, en las alabanzas a nuestro Dios, es lo que nos mantiene en pie. Ojo, Dios está haciendo de nosotros en estos momentos unas mejores personas. Nos está haciendo unos mejores cristianos porque nos ha hecho reflexionar la vida que nosotros llevábamos de la manera que no debía de hacerse. Nos está recordando de que hay cosas más importantes que el alimento, que es la búsqueda constante en Dios, que es colocar nuestra confianza puesta en Él. Nos está recordando de que es importante la familia, es importante estar en unión. A veces el trabajo, a veces tanta ansiedad que hay en el mundo que descuidamos nuestra familia. Y Dios está permitiendo en estos días que estamos en nuestros hogares a llegarnos más a nuestras familias, a conocer más de ellos, a conocer más su problema. Nos está llevando a que leamos más la palabra de Dios, a que nos reencontremos con Él. Nosotros en nuestra iglesia estamos en 24 horas de oración constante. Un hermano ora una hora, otro hermano ora otra hora. Estamos orando por los enfermos, orando por las necesidades de no solamente de nuestros hermanos, sino de toda la tierra, todas las necesidades y todos los problemas por los cuales estamos atravesando. Dios nos está colocando que oremos por Él. El Señor nos está haciendo unas mejores personas, nos está haciendo unos mejores creyentes. Así que, hermanos, que no nos preocupemos. La palabra de Dios es clarita. Nos dice: no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana trae su propio afán. Cada día va a traer su propio afán. Usted hoy tiene problemas de que no tiene para comer, que no tiene para pagar los servicios. Dios provee para el día de hoy. Pero ¿por qué se va a preocupar por el día de mañana? Espere el día de mañana, que ese día llega su propio afán. Eso es lo que quiere el Señor, que entendamos de que no es bueno preocuparnos, que no es necesario que usted y yo nos preocupemos por cosas que Él tiene el control. ¿Por qué estás preocupado? Porque si tienes un Dios que todo te lo puede dar, si tú clamas a Él en oración, en súplica y en acción de gracia. Amén. Oremos. Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Señor, gracias
porque tú eres un Dios bueno y maravilloso. Señor, queremos honrarte, queremos glorificarte y exaltarte. Queremos reconocerte como nuestro Dios, como nuestro Salvador, Señor. Señor, hoy te pedimos que nos ayudes para tener una mente renovada, una mente transformada, para que no lleguen pensamientos que nos agoten, pensamientos, Dios, que no nos llevan a nada de bendición. Ayúdanos a poder enfrentarlos, ayúdanos a poder contrarrestar todas estas acechanzas del enemigo. Señor, ayúdanos a confiar en ti y en tus promesas. Ayúdanos, Dios, a tener cada día más y más esa fe puesta en ti. Señor, queremos tener una sanidad espiritual. Queremos que nos ayudes a tener una mente clara, solamente confiando en ti, en que tú harás conforme a tus riquezas en gloria, en medio de cada una de nuestras preocupaciones, en medio de cada una de nuestras necesidades. Ahí estás tú, supliendo, cuidándonos, guardándonos, protegiéndonos, Dios. Gracias, Cristo, gracias. Gracias te damos, Dios, por este tiempo en el cual tú nos tienes en nuestros hogares. Tiempo que lo estamos aprovechando en la búsqueda constante, en esa relación personal contigo permanente, Señor, gracias. Ayúdanos a confiar de que tú tienes el control, en que tú, oh Dios, te has llevado todo virus de nuestro alrededor y que tú nos guardas y que tú nos proteges, que tú nos cuidas como la niña de tus ojos, como dice tu palabra, que podemos estar confiados en ella, oh Jesús, porque tú dices que si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros? Que si nosotros comiéramos, pisáramos cosas mortíferas, Dios, no nos harían daño, porque tú estás cuidándonos y guardándonos. Jesús amado, gracias. Gracias por esta mañana en la cual nos has enseñado a tener confianza en ti, a enseñarnos, Dios, a no preocuparnos. En el nombre de Cristo Jesús te damos las gracias ahora y siempre. Amén y amén. Que el Señor los bendiga.